Capítulo 8. Persecuciones y peligros. Pasaban solo unas horas desde la desaparición de Luis. Solo el Madelman, abandonado en el suelo, revelaba el lugar exacto donde había estado tan solo unos instantes antes el pequeño. La muchedumbre se agolpaba alrededor de Clara en una mezcla de sorpresa y pánico, al comprobar la veracidad de la desaparición del niño. Nadie había visto nada extraño, nada que llamara la atención. Literalmente se lo había tragado la tierra. Las sirenas de los patrulleros se hicieron notar en aquel lugar de Taonte pocos minutos después del suceso. Esto provocó la confusión de más vecinos del pueblo que inevitablemente acudían poco a poco hacia el lugar del incidente. Clara estaba deshecha, totalmente aterrorizada de tener que admitir algo como eso. Tu hijo, lo que más quieres en este mundo y perderlo frente a ti. Y en eso entraba la percepción del cerebro humano para engañarnos y hacernos más fácil, de alguna manera, un hecho tan traumático como ese. Es por eso que solemos negar lo evidente, para crearnos una esperanza y así no volvernos totalmente locos. Pero en el fondo sentimos eso que percibimos sabiéndonos engañados, y al mismo tiempo ignorándolo. El ejemplo estaba en Clara, que sintiendo haber perdido a su hijo, mantenía la esperanza de que todo hubiese sido un malentendido. Esta percepción errónea todos la teníamos, era necesaria para afrontar niveles de estrés extremos que la mente consciente no podía tolerar, y este era uno de esos momentos. El problema de la percepción era que también se podía manipular para hacer creer a alguien cualquier cosa que quisieran que creyera. Precisamente lo que nos hacen desde que nacemos hasta que morimos adoctrinándonos a su antojo, con prensa, televisión, internet, etc. Algunas mentes se resistían más que otras, pero al final nadie escapaba de algo tan bestial como eso, un lavado de cerebro a nivel universal. En este caso a Clara le beneficiaba para no perder la cordura. Sin embargo, no podía evitar pensar al mismo tiempo en su marido sin saber nada, regresando a casa después de todo un mes trabajando fuera, y ahora se encontraría con que su hijo no estaría, que había desaparecido. La tortura física y psicológica que mantenía en ese momento era aterradora. Eric llegó a la esquina donde había perdido al hombre de las golosinas. Había girado hacia la izquierda indicando claramente que se disponía a circunvalar el pueblo para embocar la carretera. Al hacer lo propio redujo la velocidad, no quería que le descubriera por el retrovisor. Le vería salir del camino y ese coche no lo conocía. Igual se percató al pasar junto a él, pero no le resultaría extraño ya que entendería que fuera una visita de algunos de sus vecinos. Pero seguirle y que lo advirtiera lo pondría todo en peligro, incluso su propia vida. Había sido paparazzi y en eso tenía una gran maestría, hacerse totalmente invisible para el objetivo. Esperó a tenerle completamente fuera de su radio de visión, y entonces avanzó. Una vez llegado al cruce, el hombre de las golosinas tendría que optar por izquierda o derecha. La primera le llevaría a Verdiego. La intuición de Eric le indicaba que haría exactamente eso, aunque si optaba por la otra posibilidad entonces perdería la ocasión de ver a dónde iría. Como siempre confió en sus presentimientos, nunca le habían fallado. Si se acercaba le vería seguirle, así que de nuevo en tan solo unos minutos tuvo que decidir arriesgando otra vez la vida de esos niños. Mientras se acercaba al cruce notó algo peculiar, la gente se agolpaba en la misma dirección. Al mismo tiempo escuchó la sirena de un coche de la Guardia Civil, que detuvo su ensordecedor y desagradable sonido, en lo que parecía ser el mismo lugar hacia donde la gente se dirigía. Había pasado algo, pensó. Aminoró la marcha para escuchar a algunos de los lugareños, ya que entre ellos comentaban lo que les parecía que pasaba en aquella plaza. Habían matado a una persona, o había muerto alguien, fue lo que le pareció oír, pero no podía perder el tiempo con eso ahora. Pisó el acelerador, esa intriga podría esperar. En este instante necesitaba seguir a Rivas, era muy posible que se dirigiera hacia el escondite donde podría tener a los chicos secuestrados. Optó por lo ya decidido y se dirigió dirección Verdiego. No quiso acelerar demasiado para no pegarse mucho al Ibiza que ya divisaba a unos cientos de metros por delante. Su intuición le había llevado una vez más a la decisión correcta. Rivas siguió la carretera sin detenerse en ningún paraje. Parecía dispuesto a llegar a Verdiego, y así fue. Unos minutos más tarde, entraba en la localidad cogiendo la avenida principal y embocándola casi completamente hasta llegar a una división. Giró hacia la derecha y Eric hizo lo propio segundos después. ¿Dónde se dirigiría?, se preguntaba todo el rato mientras le perseguía. Llevaba un halo de intriga porque estaba seguro de que ese hombre era el secuestrador. Todo en su cuerpo se lo indicaba sin saber exactamente por qué. Al mismo tiempo empatizaba con los dos chicos desaparecidos. 7 y 5 años respectivamente contaban los niños de vida, y por supuesto por lo que más empatizaba era por el infierno que estarían pasando, un infierno que nadie se merecía experimentar. Eric había vivido un momento parecido a este por lo traumático, y ni siquiera había tenido conciencia de ello, ya que el mecanismo de defensa de su cerebro le había privado de recordar absolutamente nada de su vida hasta la edad de 6 años.
Quizás esos niños en el futuro, y contando que estuviesen bien, les ocurriría algo similar, evitando tener que revivir esos momentos aterradores que estarían experimentando en estos instantes. Rivas se dirigió hacia el barrio sur de Verdiego. Era la zona más marginal de la localidad. Viviendas promovidas por el ayuntamiento para personas excluidas de la sociedad. Estos barrios habitualmente se convertían en un foco de delincuencia y de tráfico y trapicheos de drogas. El Ibiza llegó hasta una calle sin salida. En la misma se ubicaba un establecimiento de hostelería, un bar que regentaba la persona más peligrosa del pueblo. Todo lo ilegal pasaba por él. Además estaba conectado a otras mafias de otras partes del país, siendo proveedor e intermediario de todo tipo de delitos. Incluso había sido investigado por el supuesto de tener conexiones con mafias que enfocaban sus negocios a la trata de blancas y el tráfico de personas. Ese establecimiento era un prostíbulo camuflado como bar, pero todo el mundo en Verdiego sabía cuál era la actividad real de dicho sitio. Por la mañana era un simple local más, pero por la tarde-noche cambiaba a algo muy distinto. El hombre de las golosinas estacionó el Seat Ibiza rojo cerca de la puerta y acto seguido entró en aquel lugar. Lo hizo provisto del maletín metálico que llevaba en su propiedad cuando se dispuso a abandonarla. Eric aparcó en la calle transversal. Desde allí tenía una buena panorámica de todo el entorno, así que esperó. Durante la primera hora no ocurrió nada extraño que se saliera de lo normal. Seguidamente habría acudido allí para realizar un trabajo concreto. Era técnico de electrodomésticos y aquel sitio era un local de copas, unido todo al maletín que portaba. Lo indicaba de forma clara. Aún así, luego podría optar por dirigirse a otro sitio, al escondite donde tendría a los chicos. Esperó a que saliera para comprobarlo y tener un indicio para poder confirmarlo definitivamente. ¿Sería una obsesión? ¿Y si estaba equivocado? Jamás le había fallado un presentimiento tan profundo como aquel, pero ¿y si esta vez no estaba en lo cierto? No pudo evitar pensarlo. Nada lo indicaba. Lo que había oído en la rueda de prensa no había sucedido realmente. Pero Eric lo oyó perfectamente. Un Ibiza rojo y un individuo de avanzada edad, y matrícula terminada en 0, y luego estaba ese muñeco de buzo con aquellas iniciales. Estaba seguro que lo vio, pero le era imposible recordar dónde. ¿Qué estaba pasando? Salvador Rivas apareció en ese momento. Salía por la puerta trasera del local y un hombre con muy mala pinta estaba estrechando su mano. Eric cogió su cámara y empezó a captar mediante ráfagas continuas de fotos todo lo que ocurría, inmortalizando el momento. Una de ellas captó al hombre entregando un sobre de color ocre amarillento a Rivas, que inmediatamente se guardó en el bolsillo de atrás del pantalón. Eric sintió otro pinchazo en su interior. Eso no era normal. Estaba realizando un pago, pero para nada parecía que fuese por arreglar una nevera o algo similar. Estaba pagando otra cosa. Al menos eso parecía y estaba acostumbrado por su pasado de paparazzi. Todo indicaba un soborno o algo similar. No entendía qué podría significar exactamente, o si tuviera relación con los niños secuestrados, pero sí le confirmaba que ese hombre no era trigo limpio. Ahora tenía algo más que llevarle a la teniente Villanueva. Salvador Rivas se volvió al Ibiza rojo, acto seguido emprendió la marcha en el sentido contrario para salir de la calle sin salida. Un minuto después pasaba junto al Honda, pero Eric se agachó para que no le viera. Después giró 180 grados su coche y volvió a la persecución. La teniente Villanueva había recibido el aviso. Toda la Guardia Civil se había personado en Taonte, ante el nuevo acontecimiento que se estaba produciendo, al mismo tiempo que Eric realizaba el seguimiento del hombre de las golosinas. Algo estaba pasando en esa comarca que se salía de lo normal. Un lugar habitualmente tranquilo que en el transcurso de pocos meses se había convertido en todo lo contrario. Este tipo de cosas pasaban en las grandes capitales, pero no en pueblos pequeños y aún menos en la serranía gaditana. Villanueva llegó hasta la plaza del parque en un coche de la UCO. La acompañaba el agente Carrasco. Bajaron del patrullero y se dirigieron hacia la mujer que estaba implicada en el asunto. La chica estaba abatida completamente. Lo que acababa de experimentar una hora antes la había dejado fuera de sí. Una ambulancia la atendía por el estado de ansiedad por el que pasaba en esos instantes. Villanueva se acercó a los servicios de urgencias. Buenas tardes. Saludó la teniente, acto seguido prosiguió diciendo: ¿Puedo hablar con la señora? ¿Está en condiciones para contestar a unas preguntas? Sí, le hemos administrado un calmante, pero si está en condiciones para ello. Respondió el médico del 061. Ok, gracias. Villanueva subió a la ambulancia sentándose junto a la camilla donde estaba recostada la mujer. Pasados unos segundos dijo: Soy la teniente Villanueva. Hizo una pequeña pausa y continuó: Explíqueme qué ha sido lo que ha ocurrido exactamente. La mujer resopló, aún se la notaba en un estado catatónico y no paraba de llorar. Esto le hacía balbucear más que articular palabras, a pesar de ello consiguió hacerlo diciendo: Estaba en el parque con mi hijo, y apareció mi marido presa de la ira.
Le tengo denunciado por maltrato y tiene una orden de alejamiento sobre mí. La mujer dejó de hablar por la imposibilidad de seguir por el estado anímico que estaba experimentando, pero sobre todo por lo que acababa de hacer. Tranquila. La calmó. Porque llevaba un cuchillo en el bolso. Se lo he dicho. Me persigue cada día, me ha amenazado de muerte muchas veces y venía a quitarme al niño al que también maltrataba. Comenzó a golpearme delante de todos. Hay muchos testigos de ello. Villanueva la interrumpió en ese mismo instante. Vamos a ver, señora, los testigos tendrán la oportunidad de declarar. Yo le estoy preguntando a usted por qué ha matado a su marido. Le ordenó con rostro serio. Se lo he dicho. Ustedes le soltaron e iba a matarme, y a saber lo que iba a hacerle al niño. Solo me he defendido. Lo llevaba en el bolso como defensa ya que ustedes son incapaces de proteger a mujeres maltratadas como yo. Le reprochó sin salir del estado de ansiedad en el que se mantenía todo el tiempo. Muy bien. Dijo Villanueva. Ahora la llevarán al hospital de Verdiego, pero está usted detenida, y pasará a disposición judicial hasta que se aclare todo este asunto. Finalizó y acto seguido bajó de la ambulancia. Eric había perseguido al hombre de las golosinas de nuevo hasta Taonte. Una vez entró al pueblo desistió de seguir con la persecución. Era posible que los tuviera en su finca en algún sitio oculto y tenía que pensar en un plan para poder comprobarlo. Pero también era posible que los tuviera en otro lugar como había intuido anteriormente. Tarde o temprano tendría que ir a vigilarlos o alimentarlos. En ese momento y por primera vez se le pasó por la cabeza la opción que se había negado desde el principio. ¿Y si los había matado? Era bastante plausible esa posibilidad. Era un psicópata, un pedófilo posiblemente, que solo abusaba de ellos y luego los asesinaba para ocultar sus impulsos o sencillamente disfrutaba haciéndolo. Esa era la posibilidad más lógica, ya que había cientos de historias como esa. Cuando se dio cuenta de ello, las náuseas se apoderaron de él. Sin embargo, al mismo tiempo, ese algo que siempre había tenido dentro que le hablaba indicándole esas intuiciones, le decía lo contrario. Los niños estaban vivos. Se recuperó y el ánimo lo invadió de nuevo. Estaba seguro que estaba allí, para de alguna manera salvar a esos pequeños. Necesitaba hacerlo, algo lo empujaba hacia ese fin. Confió como siempre en su intuición. Al entrar a Taonte vio la muchedumbre agolpándose en lo que parecía ser la plaza del parque. Eric conocía perfectamente la localidad, ya que en su intercambio cultural de adolescente, incluso había tonteado con alguna de las lugareñas. Sabía dónde vivía Rivas, así que ahora quería enterarse de lo que había pasado y si tenía alguna relación con el caso. Además era fotógrafo y no podía huir de una posible historia para contar en forma de imágenes. Eso iba de serie con su carácter y personalidad. Todo era compatible, así que se dirigió hacia el lugar exacto del incidente. Estacionó el Honda lo más cerca posible del parque y con su cámara colgada al cuello, comenzó a caminar hasta el lugar exacto donde se reunían todos los curiosos. Villanueva se topó de bruces con él, mientras intentaba fotografiar el cuerpo. Este estaba cubierto por una manta térmica, evitando el morboso espectáculo al que irremisiblemente el ser humano se sentía siempre atraído. Ese morbo enfermizo de ver una persona muerta frente a ti. Al igual que cuando vamos en carretera y nos cruzamos con un accidente, no podemos evitar reducir la marcha para echar un vistazo. El cordón policial evitaba que se acercara la muchedumbre. Y Villanueva al otro lado del citado cordón le vio al instante. ¿Qué hace usted aquí? ¿Es periodista? Dijo extrañada. ¿No dijo que era turista? Apuntilló. Eric dejó caer su cámara al cuello de nuevo y respondió. Buenas tardes, teniente. Precisamente iba a dirigirme hacia el cuartel en Verdiego para hablar con usted. Y no soy periodista, soy fotógrafo. Dijo. Pero trabaja para un periódico, ¿no? No, que va, soy fotógrafo independiente, pero eso no importa ahora, dijo algo excitado. He estado siguiendo a ese hombre y, en ese preciso instante Villanueva le interrumpió. ¿Qué ha hecho qué? Lo dijo en un tono malhumorado. Déjeme explicarle. Le pidió Eric al ver la reacción de la teniente. Usted, señor Swanson, está acosando a un ciudadano de esta comarca por un presentimiento absurdo, sin ninguna base, y además siendo extranjero. ¿Sabe que puedo detenerle en este momento por ello? Su tono de voz aumentó de volumen. Si me deja explicarle, de nuevo le interrumpió. Usted no tiene que explicar nada. Usted debe hacer lo que viene a hacer cada año. Pasar las vacaciones como sea que las pase, pero lo que no le vamos a permitir que siga a nadie haciendo el trabajo de la Guardia Civil. ¿Lo ha entendido, señor Swanson? Cada vez su tono de voz sonaba más enfadado. Eric, haciendo caso omiso a lo que Villanueva le decía, dijo. He estado en la propiedad de ese hombre aquí en Taonte y he visto un muñeco de niño que no cuadra con su vida. No debería estar en su propiedad, pero ahí estaba, aunque no recuerdo exactamente dónde lo vi.
No sé si fue en el maletero de su coche o en el terreno, pero lo vi. Después le he seguido hasta Verdiego, fue al barrio sur. Se ha visto con un hombre no muy respetable según su aspecto y localización, ya me entiende. He captado con mi cámara imágenes de ese individuo entregándole un sobre como pago de algo sospechoso. No solo es un presentimiento, ese hombre está relacionado con la desaparición de esos niños. Le explicó de forma rápida para no ser interrumpido de nuevo. Además de seguirle, lo ha fotografiado, ha registrado su propiedad, dijo sorprendida. ¿Me ha oído? ¿No van a hacer nada?, dijo Eric levantando su tono de voz también. Claro que sí, contestó Villanueva, que acto seguido prosiguió diciendo. Carrasco, detenga al señor Swanson inmediatamente. Se viene con nosotros para el cuartel. ¿Qué va a detenerme?, dice. Ya me ha oído, le confirmó. A continuación, el agente Carrasco procedía a cumplir la orden de Villanueva, esposando a Eric mientras lo introducía en el coche. Le detengo por allanamiento y acoso a un ciudadano de este país, y procure que esa persona no presente una denuncia contra usted, porque le aseguro, Eric. Le llamó por su nombre de pila esta vez, diciendo y finalizando. Se va a pasar en la cárcel mucho tiempo, va a tener unas largas vacaciones aquí en España. Usted no tiene hijos, ¿verdad? Villanueva no contestó. Claro que no, no los tiene, para usted es solo un trabajo. Contestó a su propia pregunta. Ni siquiera quiere escuchar, solo niega porque da por hecho que no puede ser al no coincidir su declaración con los datos que yo le estoy aportando. Pero recuerde, teniente, que usted dio en la televisión la descripción de Salvador Rivas, aunque lo niegue. Yo sé lo que oí y sé lo que siento y lo que mis ojos han visto hoy aquí, está todo en mi cámara, ¿por qué no lo comprueba? ¿Cuánto tiempo va a perder en hacerlo? ¿Y si tengo razón? Le expuso totalmente indignado. Villanueva se quedó algo estupefacta al escuchar el nombre del hombre de las golosinas. Se había quedado totalmente perpleja, por eso no lo pudo interrumpir en esta ocasión. Una vez había asimilado lo que dijo fue cuando reaccionó. ¿Qué nombre ha dicho? ¿Salvador Rivas? ¿Eso ha dicho?, repitió sorprendida. Sí, exactamente eso, le confirmó. ¿Le conoce? Enséñeme esas fotos. A continuación ordenó a Carrasco quitar las esposas para que pudiera hacerlo y este hizo lo propio. Eric le mostró las imágenes de sus miradas indiscretas, mientras Villanueva no salía de su asombro. Claro que le conozco, y ahora estoy segura que se equivoca. El otro hombre, sin embargo, también es conocido por la Guardia Civil, está siendo vigilado estrechamente por pertenencia a una banda criminal, y fue el primer sospechoso. Le admito que es curioso que estas dos personas anden juntas, pero ya sabrá que Rivas se dedica a arreglar aparatos rotos, electrodomésticos, y aquí se le ve entrar con su maletín habitual de trabajo. No significa absolutamente nada. ¿Qué más necesita, teniente? Mire, Eric, por esta vez voy a hacer como que no he escuchado lo que me ha dicho, pero créame que se equivoca. Conozco perfectamente a Salvador Rivas y no es el hombre que desesperadamente busca. Lo que sí puedo prometerle es que voy a investigar esta conexión, que le repito me parece muy interesante para el caso, pero que nada es lo que parece. Aún así mi trabajo me obliga a comprobarlo. ¿Le parece bien?, dijo ella. Supongo que es justo, respondió Eric, mientras recuperaba su cámara que volvió a colgar de su cuello saliendo del patrullero al mismo tiempo.